Entrevistas, información, perspectivas y contextos. Esto es Contraopinión. Bueno, estamos en un día especial, el 8 de febrero de este año 2025, lleno de acontecimientos nacionales e internacionales, dentro de los cuales resalta con nitidez el protagonismo del presidente Petro. El más reciente hecho donde podemos ver su protagonismo y su visión para construir una democracia profunda, participativa, ocurrió el día 4 de febrero con el Consejo de Ministros televisado para todo el país, cuya duración sobrepasó las 5 horas. Más allá de los comentarios, críticas, referencias a lo que ocurrió entre los miembros del Consejo de Ministros, sus posturas, que no se pueden pasar por alto, lo que cabe resaltar y subrayar con línea gruesa es el mismo hecho de televisar un Consejo de Ministros. Esto hay que valorarlo, a mi juicio, de la siguiente manera. No puede haber avance hacia una democracia profunda si el pueblo trabajador no participa de las decisiones fundamentales del Estado y sus gobiernos. Y para participar de las decisiones fundamentales del Estado y del gobierno, el pueblo trabajador debe tener acceso directo a la información del proceso por medio del cual se toman esas decisiones. Por ejemplo, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, la aprobación del programa de gobierno. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto nacional. Por ejemplo, el seguimiento y control a los acuerdos que ha establecido el gobierno con los territorios o con las comunidades de los territorios. Si eso no ocurre, la relación que existe entre sociedad, poder político y poder económico, que debe ir dirigida en su desarrollo a la satisfacción de las necesidades humanas, a la producción y reproducción de la vida, como se diría por parte de Marx y Engels, a la producción y reproducción de la vida inmediata y a la posterior. Si eso no ocurre, la participación de los trabajadores, entonces tarde que temprano esa relación que existe en un cambio entre sociedad, poder económico, poder político y conciencia, pues se vuelve reversible o produce un estancamiento. Esa reversibilidad ocurrió con el proyecto soviético. El pueblo trabajador fue excluido de las decisiones fundamentales del proyecto soviético. Lo que Petro pone en discusión el 4 de febrero es el asunto crucial definido por Marx y Engels en un libro que se llama Die Deutsche Ideologie. O sea, así conocido como la ideología alemana, que entre otras cosas Lenin no pudo estudiar, porque ese libro llegó al Instituto Marx Engels en 1929, 1930, ya Lenin había desaparecido, pero había muerto. Pues bien, en ese punto, Marx y Engels dicen que una de las determinaciones fundamentales para avanzar en la superación del mundo del capital, el que destruye la vida, apunte que hace Petro en su libro Una vida, muchas vidas,
La superación de esa determinación de la división social del trabajo y su estructura jerárquica es condición esencial para el avance de un cambio. Si ello no se da, ese cambio es superficial, es reversible, y entonces ocurre lo que ocurrió en la Unión Soviética o que puede ocurrir en cualquier parte. Es un principio esencial, es la superación de la división social del trabajo y su estructura jerárquica, que consiste en la participación de los trabajadores en la toma de las decisiones fundamentales. Ya el gobierno de Petro había dado un indicio. Lo que pasa es que en Colombia no estamos acostumbrados a relevar y destacar lo nuevo, sino que analizamos el mundo con base en la rutina. Lo nuevo es que en noviembre de 1922, recién comenzaba el gobierno de Petro, hubo un despliegue nacional para recabar información y propuestas destinadas a consignarse en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con cierto grado de ser aporte vinculante. Eso no había ocurrido en el país, de esa magnitud. Nosotros vimos en Barrancabermeja, que tuvimos la oportunidad de participar en ello, la presencia de más de 3.000 personas en varias reuniones o subreuniones, dando sus aportes en los lineamientos que tienen que ver con el plan de desarrollo que después se llamó Colombia Potencia de la Vida. Ese es un inicio de participación. Pero ocurre que no basta con posibilitar o facilitar la participación de los trabajadores en eso, que es una obra majestuosa del gobierno de Petro, una obra no solamente doctrinaria, una obra de democracia profunda que supera la práctica de la democracia colombiana, liberal conservadora. Una democracia establecida por el dominio de los poderes verticales. Entonces, eso se dio, pero no se le hizo seguimiento a la aplicación del plan de desarrollo. No se le ha dado información al pueblo de la misma manera, participativamente en las regiones, en los municipios, en las instituciones, en las empresas, en los colegios, en las universidades, para decir por dónde va el plan de desarrollo. Obviamente que el presidente enuncia y informa sobre muchas cosas, pero no hay un trabajo sistemático de decirle al pueblo por dónde va el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces el presidente Petro el 4 de febrero avanza en la idea de la democracia profunda, participativa, lo que se puede llamar democracia soberana, televisando un consejo de ministros. Y la esencia de ese consejo de ministros era valorar si se habían cumplido los acuerdos pactados por el gobierno, por las distintas instancias de gobierno, ministerios y direcciones administrativas, con los pueblos, con las comunidades, con los territorios. Y ese tema no ocupa la parte central de la discusión, valga decirlo, por parte de los miembros del Consejo de Ministros, sino que eso es suplantado por una discusión respecto a si debían estar en el Consejo o no el funcionario Benedetti y la ministra de Relaciones Exteriores recién nombrada, Laura Sarabia. Eso desplaza el asunto. Obliga al presidente a algunas intervenciones, pero lo esencial allí es que se pone en evidencia delante del país por dónde van los acuerdos con los pueblos. Eso ya es un acto de democracia profunda. Eso es lo que hay que relevar y destacar. Lo otro pertenece al análisis del hecho, pero dialécticamente no es la esencia del hecho. En la dinámica de las cosas, dialécticamente hay elementos dinámicos que conducen a la transformación. Entonces, era poner en cuestión esa información.
Que la información no se entregó de manera sistemática y precisa, puede ser. Por ejemplo, pudo haberse dicho que en cada ministerio cuándo se hicieron los compromisos, cuándo, fecha, cuánto, por dónde van los compromisos, o si no se han cumplido. Allí se dice en el informe que se ha cumplido el 60% y 70% de los compromisos y parece ser que solo 1 o 2 ministerios mostraban el cumplimiento de esos compromisos. Sistemáticamente es un triunfo de la izquierda y de la democracia profunda colombiana y del proyecto del presidente Petro de poner en discusión los logros en los acuerdos trazados con los gobiernos. Eso obliga a sistematizar, a gestionar la sesión pública de los consejos de ministros, también a regular en su tiempo la duración del consejo de ministros televisado. Duró hasta 5 horas. Algunos estuvimos 3 horas, volvíamos y estábamos porque ocurre en 1 hora en que uno después de su lugar de trabajo, de salir de su lugar de trabajo, puede tener cierto cansancio. Entonces, aquí la sugerencia que cabría sería poner esa agenda con una duración en el tiempo precisa y buscar por mecanismos tecnológicos, porque ya existen, cómo en las diferentes regiones del país, con un equipo que procese la información ahí, le hace preguntas a los informes que se están presentando, a la discusión que sea. Y ese sería ya un avance, pero eso sería posterior. Pero ese es un logro esencial. El hecho de si en el Consejo de Ministros están o no están todos los que han luchado en este país, de una manera o de otra, pues Petro lo aclara en el siguiente sentido: ese Consejo de Ministros no encarna el proyecto de un solo partido. Ese Consejo de Ministros encarna la representación de un acuerdo político para gobernar, sin el cual algunos de los ministros que estaban allí no pudieran estar, porque no se hubieran ganado las elecciones. Por ejemplo, la presencia de Cristo, porque está Cristo ahí, porque está el mismo Benedetti, porque está Laura Sarabia. Ahora, la crítica a la presencia de Benedetti, por lo que se diga, Petro la resuelve diciendo que lo conoce en sus actitudes de apoyo a sus debates en el Congreso contra el paramilitarismo, y recurre a la figura de la segunda oportunidad sobre la tierra, la chamarquiana, para que los hijos de Macondo tengan la posibilidad de vivir una nueva vida. Pero el énfasis no pudo haber sido puesto en eso, que no estaban todos los que habían construido el proyecto en Colombia. Es que apenas para el Senado de la República se obtuvo 20 senadores. Y para tener un gobierno de mayoría cualificado o en cierto sentido hegemónico, no de frente amplio, sino gobierno de partido, como ocurre en algunas partes, hay que tener unas mayorías parlamentarias cualificadas y una votación alta. Hay que recordar que se le ganó a Rodolfo Hernández para la elección presidencial por 600.000 o 700.000 votos, y que la mayoría parlamentaria la tienen las fuerzas de la oposición. Algunas liberales que concertan propuestas como la reforma pensional o algunos aspectos de la reforma laboral y de la reforma de la salud con el gobierno de Petro. Ese es un punto esencial que hay que agregarle gestión, planificación del hecho, seguimiento y control, que facilite el surgimiento de preguntas en la audiencia, que es numerosa. Según se dice, hubo más de 1 millón de visualizaciones del evento, y eso es supremamente importante, supera
a la de un partido de fútbol internacional de interés o un evento de otro tipo deportivo, cultural o de reinados de belleza. Eso ya es un punto claro. El segundo punto es que Petro triunfa a pesar de que alguna gente decía que se había precipitado. Triunfa frente al proyecto de Trump, no frente a Trump, frente al proyecto de Trump, que es el proyecto de convertir la nación norteamericana en una empresa privada que controle a toda Latinoamérica y el Caribe como empresas subsidiarias. Triunfa porque en su discurso de las 3:30 de la mañana, realizado por la vía de las comunicaciones de la informática, reclama dignidad en el tratamiento de los deportados, de los migrantes colombianos deportados, que no se les entregue esposados y entre los cuales hay mujeres y niños esposados. Que antes no se había dicho nada, bueno, pero ahora se dijo. Todo tiene un principio. Y Petro triunfa ahí porque recoge el sentimiento internacional a favor de la dignidad humana. Es que no tiene sentido que nosotros hagamos contraportadas o programas comunicativos o que hagamos tertulias si nuestras tertulias no apuntan a cambiar el mundo actual en el que vivimos, en su antidemocracia y en las violaciones constantes de los derechos humanos y de la dignidad humana. Entonces no tendría sentido que estuviéramos conversando ahora. Se trabaja en todo esto y nos comunicamos para avanzar en la dignidad y la libertad humana. Entonces, se suscita la reacción de México, incluso la misma de Bukele. Se suscita un acuerdo con Maduro, que estaba como un acuerdo que estaba todavía muy poco sólido de cómo se maneja la solidaridad entre los dos países para enfrentar el problema de las amenazas de los aranceles. Aparece la posición digna de México, de Claudia Sheinbaum. Aparece la buena posición de Xiomara. No se logra, de Xiomara de Honduras, no se logra cumplir con la convocatoria de la conferencia de la Confederación de Estados Latinoamericanos y en el Caribe para Tegucigalpa para sacar un discurso común, porque es que en Latinoamérica y en el Caribe todavía sobreviven posturas de sumisión al mando de la élite norteamericana del capital, que en este caso es la que orienta al presidente Trump y Musk, el magnate de las tecnologías de las comunicaciones. Entonces, esos son dos hechos trascendentales. Algunos se atreven a decir que esos dos hechos van a repercutir negativamente en la votación para el 2026. Bueno, esa es una ilusión que tiene el Partido Liberal y el Partido Conservador de derecha. Ya están hablando incluso de que proponer a Uribe como candidato, inscribirlo como candidato, así está en proceso judicial, como siguiendo la misma figura que empleó Trump en Estados Unidos, de ser candidato, no obstante ser procesado y condenado. Ya resuenan tambores a favor de eso. Eso implica que estamos frente a dos acontecimientos grandes y triunfantes. Pero es que uno mide qué es lo que ha pasado en la sociedad después de ese bullicio que se crea el día 5 y el día 6. Y hoy todavía amanecen articulistas y personas hablando del Consejo de Ministros. Uno juzga los impactos de ese hecho también por lo siguiente. ¿Qué respuesta da la sociedad colombiana en movilización social? Pues ocurre que en Bucaramanga, la tierra de un sindicalismo naciente progresista como el que tuvo Citras, Petro lo acaba de decir en el discurso de ayer en la Universidad Industrial de Santander, que creó figuras de un movimiento como el de personas como Carlos Toledo Plata y como
o como Isaías Cristancho, como Isidro Caballero. Toledo Plata fue asesinado en las calles de Bucaramanga y Isidro Caballero después de una movilización social del nororiente antioqueño. Petro acaba de decir allí, resaltando esa figura, cómo el desarrollo social sigue su curso. Lleno total y audiencia total en una Bucaramanga que se puede decir que es goda santanderista, en esos términos santanderistas, defensora de órdenes establecidos, supuestamente apoyados en la ley. Aparece una gran celebración a propósito de la inauguración de un centro de investigaciones de alto nivel en medicina que se inaugura para la Universidad Industrial de Santander. Y el reconocimiento de esa sociedad regional de ese hecho. Entonces, en vez de aparecer una participación menguada de la población a favor de las acciones del gobierno, crece la participación de la ciudadanía. Crece en la costa atlántica, en el Caribe, la adhesión al proyecto de Petro, porque se ha puesto en evidencia la sobreexplotación que se hace al pueblo trabajador cuando se le obliga a pagar altos costos de 1 kilovatio, que pudiese estar en los 400 o 500, lo tienen pagando en muchos lugares de la costa atlántica hasta 1.200, 1.100. Excedente que se lo embolsillan las grandes corporaciones privadas. Ese servicio público entonces empieza a ganar la idea de que debe ser manejado por la nación. Podrán haber alianzas estratégicas con empresas que quieran tener márgenes de utilidad, por supuesto, porque esa es la lógica de los negocios, pero que se atengan a responder con tarifas que el pueblo pueda pagar. Allí se ha producido el acontecimiento también de convertir en trabajadores de contrato indefinido más de 100 trabajadores que estaban tercerizados. Y así hay una ola de acontecimientos que ustedes pueden leer en la coyuntura de las noticias por todas las redes, de que el día de ayer en todo el país hay registros de acontecimientos que para nada confirman la idea alarmista de que el gobierno va a ser derrotado por lo que pasó en el Consejo de Ministros, donde se expresaron manifestaciones contrarias a cómo debe ser conducido la selección de personal o de cuadros políticos dirigentes para el Consejo de Ministros. Ahí se conoce ya la renuncia del director del DAPRE, las manifestaciones de la misma ministra de Ambiente y la vicepresidencia Francia Márquez frente a ciertas figuras. Pero eso que se quiso elevar como al primer plano pasa a un segundo. Porque ya la gente está diciendo que el próximo Consejo de Ministros tiene que ser transmitido de una manera un poquito mejor planificada, con la agenda y listo el mecanismo para participar. El otro punto y con esto cierro, que es clave en la coyuntura colombiana, y es que Petro en el Consejo de Ministros, y lo volvió a decir ayer en Bucaramanga, nos sitúa a los ciudadanos y a la izquierda que todavía un sector, no digo todo, puede sentir cierta admiración y apego por los movimientos insurgentes, que tienen y tuvieron razón de ser y tienen que entrar a un proyecto de negociación con el gobierno porque no tiene sentido que sigan con las armas en la mano mientras la población está desarmada, la población civil. Y que entiendan que estamos en una nueva situación donde hay unas fuerzas armadas de la nación y que por supuesto va a entrar en discusión algún día eso de la presencia de tropas norteamericanas en algunas bases colombianas, pero esa no es la discusión que puede
justificar el uso indebido de las armas por parte de un sector de la insurgencia. Entonces, Petro cita una figura que no solamente es colombiana y venezolana, es latinoamericana, cita a Bolívar diciendo: ay de aquel soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Para mostrar que las armas no pueden ir contra el pueblo. Y lo que ocurrió en el Catatumbo, y esa debe ser la autocrítica de la dirección del ELN, fue que se utilizaron las armas contra población desarmada. Ya hay evidencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desarmada, no hubo el proceso judicial. Y entonces ellos actuaron como jueces y partes, como precursores y misioneros de la justicia y asesinaron de manera desarmada a alguna gente. Petro ayer insistió, Petro es radical, en eso dice que el ELN perdió su rumbo y está más cerca a Pablo Escobar que a los lineamientos del padre Camilo Torres. Eso nos mete, no para analizar en profundidad el problema del Catatumbo, sino para decir que las armas esas que se reclaman insurgentes no pueden ser utilizadas contra el pueblo y que les ha llegado el momento de decir: bueno, nos vamos a sumar al proyecto de cambio, al proyecto de pacto histórico. Nosotros no vamos a ser agentes, sujetos, propiciadores de una división que sea utilizada para derrotar al proyecto de cambio. Ya en ese sentido se ha producido un acuerdo entre Colombia y Venezuela, entre los gobiernos, de que el territorio venezolano no va a ser lugar de refugio de insurgencia armada colombiana. Eso pone las cosas en cierto punto porque armoniza las relaciones, pone mal la relación con Venezuela en una lucha común contra el narcotráfico, porque todo el mundo sabe que nada más en Tibú se produce se produce mucha coca proveniente de 50.000 hectáreas. Parece que es un área superior a la cultivada en Bolivia, y esa coca pues busca los caminos de Haití para llegar a los Estados Unidos, o buscará otros caminos. Entonces, eso armoniza las relaciones entre Colombia y Venezuela y pone las relaciones entre Colombia y Venezuela a crecer en comercio exterior. Ya se sabe que abierta la frontera ha mejorado el nivel en doble vía de comercio y ha mejorado las condiciones de vida de pequeños y medianos productores a lo largo de una frontera que tiene cerca de 2.000 kilómetros. Entonces, esos puntos son claves. No usar las armas contra el pueblo. Resumo: Petro se mete en información pública de las decisiones del Consejo de Ministros para que el pueblo esté informado de las decisiones fundamentales. Se mete en el problema de la soberanía nacional, de la democracia soberana, que es lo que rescata Claudia Sheinbaum. Colaboración sí, pero sumisión no. Colaboración sí, pero subordinación no. Ni siquiera la Unión Europea, en toda su majestuosidad democrática, ha llegado a plantear cómo deben ser las relaciones frente a los Estados Unidos y sus partidos, y ahora frente al gobierno de Trump. Bueno, yo dejo ahí, les agradezco la invitación a Contraportada. En 15 días recogeré mayor información. Quiero hacerlo cada 15 días si es posible, es mi aporte para ir estudiando cosas. Muchas gracias, y si hay algunas preguntas, a la orden. Listo, muchas gracias, don Fernando. Yo me gustaría hacerle una pregunta, y es, ¿qué opinión le merece pues las renuncias de 2 o 3 funcionarios dentro del gobierno de Petro, y todos los cambios que se han mencionado que viene para el gabinete de cara pues al año y medio que falta para poder terminar con las promesas del plan de gobierno y todos como los pendientes que se mencionaron allí, digamos, de puntos que tienen que cumplirse en este corto tiempo? Bueno, se dan la renuncia que ya venían acumulando factores a su favor,
porque es posible que un sector de la izquierda y del progresismo no entienda o no quiera entender que en determinadas circunstancias, en un sistema de democracia liberal como la que vivimos nosotros, el proyecto predominante de gobierno, que es el proyecto del presidente Petro, deba y pueda hacer acuerdos con sectores del liberalismo de otras fuerzas para avanzar en la gestión de gobierno, y que con base al fuero presidencial, porque eso hay, se avance en el nombramiento de ciertas personas que no son del gusto de otras, por su trayectoria, por su hoja de vida. Bueno, todo lo que se dice de Benedetti. Entonces, Rojas, el que estaba recién nombrado en la dirección del DAPRE, renuncia y dice que esa es una de sus argumentaciones. Manifiesta además llama la atención sobre la manera de preparar estos eventos ministeriales. Eso es un asunto que no tiene contradicción antagónica. Otros, como la ministra Mohamed, habla de la renuncia en virtud de la continuidad o no de Benedetti en ese gobierno. Entonces, lo que es principal pasa a un segundo plano para darle paso a ese tipo. Ajá. Lo que sí está faltando entonces es que debe haber una especie de consejo de dirección del gobierno, no solamente el consejo de ministros, un consejo político. Pero como no hay partido unificado, nosotros no tenemos un partido unificado. Apenas se va a realizar en marzo un primer intento por fusionar a la UP, al Partido Comunista, a el progresismo de María José Pizarro y Racero, que viene de Maíz, a la Colombia Humana y al Polo Democrático Alternativo. Entonces, como no hay un partido unificado, lo que prima es el liderazgo presidencial y su fuero. Esa es la esencia del problema. Y él opta por ciertas figuras, por ciertas personas que considera son las de su preferencia para avanzar en el cumplimiento de las tareas. Como usted mismo lo dice, ya faltando poco tiempo, menos de 2 años, para la culminación del gobierno, habría que ver si el nuevo gabinete que debe venir y ya está por venir, va a estar en capacidad de cumplir con los pendientes, porque ya se dijo que los pendientes no están y se muestra que los pendientes no están cumplidos porque hay problemas de gestión equivocada en los ministerios o porque hay problemas de agendas paralelas. La gente puede estar empleando el tiempo en otras cosas. Ya vamos a tener que convivir con eso. No tenemos partido unificado para poder concertar con la figura presidencial, porque este país es un país presidencialista. Yo lo veo así en términos esenciales. Ahora, veremos a ver cuántos otros abandonan las carteras para irse a la campaña electoral que está pronto. Ellos tienen que salir antes de marzo, los que aspiran a puestos del Senado de la Cámara. Yo lo que veo es que estamos en un proceso de transición donde apenas estamos elaborando cómo gobernar. Tenemos 2 años aprendiendo a gobernar un país en medio de una crisis profunda, económica y social, en un crecimiento profundo de la violencia
y no insurgente, la que se está dando en las calles de Barranquilla, Barrancabermeja, Cúcuta, Medellín, Bogotá, donde hay un asesinato diario de un joven, que se crea miedo, una crisis profunda de credibilidad, donde apenas se está jugando la comprensión real de lo que se puede entender por feminismo, porque hay varias versiones de feminismo. Feminismo gobernante, y entonces se critica que la presencia de Benedetti niega la práctica de un feminismo democrático porque por las actitudes que ya se conocen de Benedetti frente al tratamiento de las mujeres. Pero esa crisis obliga a que el problema del programa, de los principios y los valores rectores todavía no están profundamente acordados. Y Petro dice, hay que avanzar en lo esencial. Todos deseamos que ocurra lo mejor. Ya empiezan a aparecer las candidaturas presidenciales y empiezan a hablar sobre cómo manejar un nuevo gobierno. Están apareciendo las ideas de Caicedo en el Magdalena, las de Carolina Corche recorriendo el país diciendo que para un país enfermo se necesitan propuestas sanas, para un país enfermo se necesitan propuestas sanas. Ya renunció el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, que viene o bien a hacer una propuesta de alternativa presidencial hacia el 2026 o viene a estar en el listado de aspirantes al Senado. Para mí es eso. Para mí es eso. Estamos aprendiendo a gobernar. Y todavía no distinguimos entre lo esencial cuando las fuerzas no son las adecuadas de lo secundario para avanzar. Eso no quiere decir que no haya que criticar los tonos agresivos que se le imputan a Benedetti o a ciertas excentricidades de Laura Sarabia, como dice la vicepresidencia Francia Márquez, que la irrespeta y no la considera. Entonces, esos son asuntos que hacen parte de lo que yo digo, la carencia, la ausencia de un consejo político que dirija el proyecto de gobierno. Está en manos del presidente, está en manos del presidente, en la figura presidencial. Y Petro tiene la imagen de lo que es un comandante en jefe porque él se reclama su militancia y su cultura del M-19, pero ha avanzado en ella, la cultura del comandante en jefe. Pero aún existiendo la cultura del comandante en jefe, debe existir la cultura democrática profunda de un consejo que lo acompañe. Se habla mucho del dictador Putin, pero lo que se sabe es que cercano a Putin en las decisiones estratégicas del movimiento ese Rusia Unida, que se basa en la democracia soberana, además de Medvedev, hay un equipo que traza los rangos fundamentales. Aparece el jefe de Estado en público, pero entonces tiene que aparecer en Colombia, tiene que aparecer en estos meses que faltan, un consejo que acompañe a Petro en eso político. Vamos a ver si él opta por ese paso. Pero él va a seguir trabajando porque le toca hacer gestión presidencial porque él considera, de acuerdo a su estudio, que hay agendas paralelas, porque hay muchos retardos de naciones que implican agendas paralelas porque gran parte del aparato estatal es uribista, es de Peñalosa, es de Santos, es clientelar. Bueno, yo la vería por ahí. Usted me puso en una pregunta que causa aprieto, pero eso es lo que yo veo. Andrea Leal, gracias por su pregunta. Muchas gracias, don Fernando, por su respuesta. Yo sé que pues es un poquito compleja, pero me parece que dio varias claridades también para que podamos entender ese panorama tenso que se presentó. Entonces te agradezco mucho por esa perspectiva.